A todos nuestros lectores de Proceso Digital y Departamento 19, en esta oportunidad les saluda el periodista Joel Perdomo y vamos a conversar con el ingeniero Luis Zelaya de diversos temas. Actualmente, pues la situación que atraviesa el Partido Liberal, la situación del país en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y vamos a conocer pues su punto de vista. Ingeniero, inicialmente, ¿cómo visualiza el panorama político actual del país en el marco de esta pandemia? Se dice que podrían haber retrasos en el cronograma democrático del país. Su punto de vista al respecto. Bueno, hay que remontarnos a septiembre de 2018, cuando hubo una intervención del Registro Nacional de las Personas por parte de los partidos tradicionales, un sector del Partido Liberal, Partido Libre y Partido Nacional. Y el objetivo en aquel momento se nos dijo que era precisamente el proceso electoral. El tiempo nos ha dicho que no fue así, realmente habían otras cosas ocultas, por ejemplo, el tema de cómo Neri López se convirtió en Magdaleno Mesa, cómo el crimen organizado permeó esta institución de seguridad nacional, porque el Registro Nacional de las Personas es un ente de seguridad nacional. No fue así. ¿Okay? En enero de este año, antes de la pandemia, ya se había declarado nula la licitación para la nueva tarjeta de identidad. Si ustedes recuerdan, incluso hubo un viaje a Europa, a Dinamarca, si no estoy seguro, pero del comisionado Catán junto con el comisionado Oscar Rivera de Libre, y ellos venían con el tema de que iba a haber nueva tarjeta de identidad. Pero en enero, los mismos comisionados, el comisionado Rivera, el comisionado Roberto Brevé, dijeron que no iba a poder darse la tarjeta de identidad porque la licitación se había declarado nula. Entonces, ya desde antes sabíamos que no íbamos a tener nueva tarjeta de identidad para el proceso electoral primario. Cuando vino la pandemia, cuando se empezó con el tema de que se suspendieran las elecciones primarias e internas de los partidos políticos, cosa que nació de diputados del Partido Nacional, fueron los primeros que lo dijeron, y luego se sumaron diputados del Partido Liberal que han sido afines en el Congreso al Partido Nacional. Allí entonces empezó este tema nuevamente a discusión. Xiomara Castro de Libre dijo que había que postergar las elecciones primarias para mayo, junio, no recuerdo bien cómo lo dijo. Y luego el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, dijo que mientras no hubiese una nueva tarjeta de identidad y no hubiese un censo, no podían haber elecciones internas. Entonces, el tema realmente, reitero, la pandemia no es el culpable de que el proceso electoral se trastoque el calendario. Eso venía desde antes, ¿no? Ingeniero, desde el punto de vista del Partido Liberal, entonces, ¿qué es lo que pediría ante todo este contexto que usted ya ha expuesto, ¿verdad?, sobre las diferentes opiniones de otros líderes políticos? ¿Cuál sería entonces su postura en cuanto a esta situación que usted mismo nos ha expuesto? La posición del Partido Liberal ha sido la misma, ha sido coherente y congruente. Nosotros tuvimos una sesión del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal hace un par de semanas atrás, y una de las resoluciones fue mandar una carta que se envió al Consejo Nacional Electoral para que estos, de manera oficial, dijesen cuál era la posición del Consejo Nacional Electoral, de manera oficial, porque lo habían dicho como individual, por Twitter, ¿no?, mandando tweets los magistrados de forma individual. Y ahí lo que establecíamos era prácticamente eso, que no se trastoque el calendario electoral, que se cumpla el calendario electoral tal y como está definido, y que las elecciones se lleven a cabo, primarias e internas, en marzo y las generales en noviembre. El Partido Liberal, por doctrina, por principios, por historia, debe ir a un proceso electoral interno. Somos pioneros en Latinoamérica de elecciones internas para elegir a candidatos de elección popular. El Partido Liberal, si recordarán muchos en su historia, sus abuelos, etcétera, las mujeres se metían en el sostén, los votos, ¿no?, escondidos, en la bota del zapato, los hombres, porque llevaban arraigado que el valor de su voto pesaba. Y esa es parte, esa es la esencia del liberalismo, el respeto a la individualidad, no a las libertades, la libertad de elegir y ser electo. Entonces el liberalismo no puede venir con imposiciones a través de asambleas. No, el liberalismo quiere defender su voto y decidir quién es la persona que los represente en el próximo proceso electoral de noviembre. Ya, actualmente el gobierno está enfocado en atender la pandemia. ¿Se podría ser viable a la par ir atendiendo un cronograma electoral que aparentemente no resulta prioritario para algunos sectores?
Sí, esa es una buena pregunta, o sea, pero quienes se encargan del proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral, que no tiene nada que hacer en SINAGER, en COPECO, en INVES, en la Secretaría de Salud, ni de Seguridad, ni en aquellas que tienen que ver con la pandemia. Entonces, ese tema creo que es independiente. Igual los partidos políticos, que son los que se encargan de sus procesos internos. Ahora bien, el foco debe ser la pandemia y ese debe ser el foco del gobierno. Pero por eso están las instituciones descentralizadas. Cada quien debe estar en su área de especialidad, ¿no? La Secretaría de Educación tiene que estar pensando en cómo va a recuperar el año lectivo de los niños del gobierno hacia la pandemia. Claro que debería de estar en eso, porque hoy por hoy lo que más nos debe interesar es salvaguardar la vida de los hondureños, proteger al personal médico, auxiliar y todos los que están en primera línea combatiendo el virus, y buscar la forma de poner un plato de comida en cada mesa de una familia hondureña. Yo creo que esas son las prioridades. Pero el Consejo Nacional Electoral, su prioridad debe ser el proceso electoral, no debe cambiarlo. No podemos permitir pasar de una crisis sanitaria y económica a una crisis política y democrática, porque eso sería el caos para el país. Ya, partiendo de esta premisa que me da del manejo que se ha estado haciendo en el marco de la pandemia, ingeniero, eh, hubo una mesa multisectorial que estuvo analizando pues el tema de la reapertura. Usted como un académico calificado y muy conocido en el país, eh, ¿cómo ha visto esta determinación de reapertura que se ha tomado, este ensayo al que vamos a experimentar en los próximos días, donde estuvo representado la sociedad civil, estuvo la academia, las diferentes universidades? Dos temas, Joel. En primer lugar, nosotros desde el inicio de la pandemia, hace 3, 4 meses atrás, sugerimos al gobierno crear una mesa técnica de manejo de crisis, donde estuviesen expertos de las diferentes áreas, expertos obviamente en el área de medicina, epidemiología y atención médica, el tema de logística y abastecimiento, el tema de comunicación, el tema de seguridad, el tema económico, social, el tema financiero, impositivo, pero lamentablemente no se hizo. Okay. Y en segundo lugar, vamos a entrar todos los países que pasan a la reactivación económica y a comenzar con una relativa normalidad a las actividades, lo hacen una vez que los casos empiezan a disminuir. En Honduras, los casos, ayer fueron más casos que anteayer y hoy van a ser más casos que ayer. La curva va aumentando. Mientras la curva esté en aumento, nadie sugiere que se vuelva a la actividad normal. Claro está, estuvimos ya casi 80 días confinados y nunca logramos aplanar la curva. El confinamiento es costoso para la población, es costoso para la economía, es costoso para el Estado, es costoso para todos, pero se hace con el objetivo de aplanar la curva, de empezar a reducir los casos, pero nunca lo pudimos hacer. Nunca tuvimos el número de test y de pruebas para identificar los focos de infección. Hay otra parte de la población, diferentes sectores que están haciendo algunos esfuerzos para poder presentar propuestas de manera que les permita poder trabajar. ¿No cree que es un tiempo oportuno para que el gobierno o quienes coordinan estas actividades, las acciones en el marco de la pandemia, puedan tomar en cuenta estos reclamos, estos gritos que vienen de sectores como el transporte, como el sector informal de la economía, como los microempresarios, como esa gente que se gana la vida en el día a día? ¿No cree que con una forma coordinada los hondureños puedan de alguna manera poder sobrevivir a este virus? Totalmente de acuerdo, Joel. El problema, cada quien deberá hacerla desde su perspectiva personal, las empresas, cómo se van a organizar, ese esfuerzo. Pero de acuerdo a lo que yo he conversado con expertos, el tema del contagio, la probabilidad van a ser mayores una vez que se habilita la economía. Pero no podemos seguir más tiempo confinados. Mi reproche es que estuvimos cerca de 3 meses, cerca de 90 días confinados y nunca logramos bajar el número de casos porque no se aplicaron los test como debieron haber sido para identificar y hacer los cercos epidemiológicos que correspondían. Ese es el tema, pero coincido totalmente contigo. La gente o se va a morir de hambre o se va a morir del COVID. Hay una desesperación, la gente tiene que trabajar, se sacrificó enormemente 3 meses, pero lamentablemente no se logró disminuir el número de casos durante todo ese tiempo que estuvimos confinados. Ya, interesante, ingeniero, porque usted dice que, ¿verdad?, que este paso de la reactivación es un paso que los hondureños tenemos que dar. En medio de todo esto, ¿cómo sería este paso? ¿Qué propondría para que
Honduras, en medio de toda esta crisis, así como usted la ha visualizado, pueda dar este paso que nos permita avanzar en cuanto a al manejo de esta pandemia? ¿O cree usted que es necesario continuar en un confinamiento en Honduras? Cuando el 60% de los hondureños viven el día a día, es prácticamente imposible extender mucho más tiempo el confinamiento. Pero lamentablemente nos sacrificamos 90 días para nada, porque la curva nunca se aplanó. Nunca logramos hacer cercos epidemiológicos, porque si tú haces 300, 500 pruebas diarias cuando debías de hacer 2.500, 3.000 diarias, pues obviamente el esfuerzo va a ser en vano. Claro que llegamos a un punto en el que es insostenible el confinamiento, pero el sacrificio que tuvimos estos 3 meses fue en vano, y a eso me refiero. Tenemos que dar ese paso. Ahora, tomar las medidas de bioseguridad. No se hizo, y no podemos seguir más tiempo confinados porque la economía colapsa. La gente necesita que comer y el gobierno no tiene capacidad para darle de comer a la población. Bajo ese esquema nos queda uno, proteger al personal médico, dotándole del equipo de bioseguridad que se requiere. Todavía hay carencias, todavía hay denuncias de que no se están entregando los equipos. Veas el caso recién del microbiólogo del hospital escuela universitario que murió recién y que la prueba le llegó 8 días después, ya pasado el tiempo. Muy doloroso para su familia, no llegaba medicina forense a recoger el cadáver. Si de por sí el proceso es doloroso, no digamos agregarle estos elementos adicionales a una familia. Entonces, proteger a los que están en primera línea. Yo creo que eso debe ser fundamental. Sabemos que el sistema va a colapsar, ya está saturado, pues buscar los mecanismos para aliviar la atención médica que va a necesitar el pueblo hondureño. Yo creo que ese es un tema que debe ser prioritario porque es de salvaguardar vidas. El segundo tema, que es fundamental, es la protección. Tener los mecanismos de bioprotección, concientizar a la población de que debe preocuparse, de que debe protegerse, a las empresas que van a habilitar sus servicios y van a reiniciar sus actividades, ser estrictos en que cumplan con los protocolos de bioseguridad. Yo creo que eso es fundamental. Tercero, ver el tema económico. La prioridad, se han perdido muchos empleos en el país. Algunos hablan de 250,000, otros hablan de 400,000 empleos que se han perdido. De por sí veníamos con una tasa de desempleo bastante alta, ahora se han sumado más desempleo. Entonces tenemos que buscar una economía de supervivencia, lo que nosotros llamamos como un plan Marshall, para la generación de empleos, para asegurar un plato de comida en la familia hondureña. Usted como instructor de la universidad y muy conocedor del tema educativo, ¿qué debería hacerse para que no se pierda el año lectivo? Las autoridades han dicho que no se va a perder, pero el panorama pues prácticamente nos está dando otra realidad. ¿Cuál sería su punto de vista en cuanto a este tema? Mira, me cuesta ser optimista en este tema. En el 2009, cuando se dio el tema del golpe de Estado, se hizo el esquema de dar la aprobación automática. Y se notó, cuando los muchachos llegaban a la universidad, se notó ese hueco en el conocimiento. En este momento no es fácil. La gente cree que el tema de dar clases en línea, por internet, es simplemente poner una cámara en Zoom y empezar a dar clases, ¿no? Debe haber una plataforma de enseñanza-aprendizaje detrás, cómo se van a transmitir los conocimientos, debe capacitarse al docente, debe capacitarse al estudiante, debe asegurarse la cobertura tecnológica, pretender o creer que todo alumno va a tener a disponibilidad internet o va a tener un dispositivo electrónico en su casa que le permita recibir clases, vamos, yo creo que esa es una utopía, ¿no? Eso es vivir en otro mundo, ¿no? Lo que se podría hacer es dependiendo del calendario académico, ¿no? Ves cómo vas a concentrar los contenidos, cómo vas a alargar el tiempo de vacaciones, porque generalmente se termina en octubre, pues no ahora que terminan en octubre, va a ser noviembre, diciembre, incluso enero, y alargar hacia marzo un poco el inicio del siguiente año escolar, es correr el calendario académico. Pero que nos vengan a decir que van a usar una plataforma, como escuché yo al ministro de Educación decir que a través de celulares podían los maestros, vamos, yo creo que no sabe de lo que está hablando. Para de verdad hacer una plataforma en línea,
debe haber todo un bagaje de conocimiento y una plataforma tecnológica especializada y exclusivamente para un proceso de enseñanza-aprendizaje, que hoy difícilmente lo tienen colegios y universidades privadas, no digamos escuelas públicas. No lo tienen, definitivamente que no lo tienen. ¿Se puede salvar el año escolar entonces, según su punto de vista? Moviendo, yo creo que todavía hay chance, moviendo el calendario académico, extendiendo la jornada lectiva y terminando el año, corriendo el año, que los niños en noviembre, diciembre, inclusive en enero, estén tomando clases y que el próximo año no inicie en febrero, sino que inicie en marzo. O sea, se puede correr el calendario académico y extender la jornada lectiva. Todavía creo que se podría salvar. En línea a nivel universitario, ingeniero, ¿cuál es su punto de vista sobre esta nueva temática en el que tienen que estar muchos estudiantes de la universidad pública como privada en el país? Mira, nosotros fuimos pioneros en la universidad. Cuando estuve yo en Unitec, desarrollamos los primeros programas en línea, completamente en línea, y te puedo decir, es un desafío enorme. Unitec tiene creo que 12, 15 años de experiencia en ese proceso, ha sido un aprendizaje continuo, pero tiene una plataforma montada que cuesta, hay mucha inversión detrás de ello. Es una plataforma especializada, primero empezaron en Moodle, ahora usan Blackboard, y es un proceso que incluye la plataforma tecnológica per se, que requiere mucha inversión. Segundo, la capacitación a los docentes, porque es un mundo totalmente diferente, el dar clases en línea a dar clases presenciales, las habilidades y destrezas de los docentes son totalmente diferentes. Y yo te doy un ejemplo, a mí me encantaba dar clases presenciales, pero yo sería un pésimo maestro dando clases en línea. No, o sea, cada quien tiene esas habilidades y destrezas, pero con capacitación se puede trabajar en eso. Hay que capacitar a los alumnos también, porque los alumnos, el hecho de manejar requiere mucha autodisciplina, el poder conectarse y estar. Reitero, no es simplemente agarrar un Zoom, encender una cámara y empezar a dar clases. Yo creo que el que crea que eso es educación en línea, creo que está equivocado. Se requiere de mucho material didáctico paralelo, presentaciones, videos, o sea, requiere de un proceso de preparación del docente bastante riguroso, más incluso que en la educación presencial. Hemos conversado con el ingeniero Luis Zelaya, ex rector de Unitec y actual presidente del Partido Liberal de Honduras. Ha hablado de diferentes temas de la actual situación que atraviesa el país en el marco de la pandemia. Ha también propuesto algunas situaciones que se podrían tomar en cuenta en el tema educativo y dejó también un mensaje de aliento para todos los sectores que de alguna manera se sienten agobiados con esta pandemia. Ha sido un gusto poder conversar con el ingeniero Luis Zelaya. Nos seguiremos viendo en próximas entrevistas. Se despide usted, Joel Perdomo. Al mismo tiempo les invitamos a que continúe informándose en www.procesohn y departamento19.hn. Tengan ustedes feliz día.